Titulado El mundo de ayer, el diseño de hoy, precisamente porque en ese mundo de ayer, que tiene que ver con una exposición que hemos organizado en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que se titula Esperanza y Utopía, el diseño entre 1900 y 1940, que además ha comisariado una de nuestras invitadas de hoy, Raquel Pelta. En esa exposición planteamos una cuestión en un mundo de ayer que era un mundo seguro, un mundo confortable. Todo aquello se rompió y pasamos a un mundo en crisis, un mundo destruido, que puede establecer ciertos paralelos con el mundo de hoy. Vemos que no está el mundo destruido, pero sí somos ahora mismo, estamos en un mundo en crisis al cual el diseño tiene que dar soluciones, como lo hizo también ayer. En esa exposición, de la cual ahora estamos pasando algunas imágenes, se muestra cuáles fueron las posibilidades del diseño para lograr un cambio social que exigía esa época convulsa, para lograr una sociedad más democrática, más justa, igualitaria, que es lo que demanda también ese mundo de hoy sometido a la amenaza del COVID, con muchas incertidumbres que se plantean, que todavía no están resueltas, pero que nosotros queremos también tratar de ayudar a resolver con el granito de arena que aporte este webinar. ¿Qué es lo que puede aportar este mundo de hoy? ¿Qué es lo que aportó también ese mundo de ayer? Hoy nos centramos, y es de lo que vamos a hablar precisamente en este webinar, hoy nos centramos en el diseño social, en el diseño colaborativo, en el diseño y la integración, en la sostenibilidad y en la ecología, en el diseño en suma socialmente responsable. Vamos a hablar de ello en relación con varias cosas, en relación con los ODS, con las personas en peligro de exclusión, con las mujeres, con la tecnología. Y todo ello va a ser gracias a nuestros invitados, que ahora voy a presentar: Raquel Pelta Resano, Paloma Muñoz Campos, Susana Sancho, Francisco Díaz y José Niervas. Lo que voy a hacer ya desde ahora es invitar a todos los presentes a lanzar preguntas al chat, porque al final, como todos estos webinars, iremos seleccionando algunas preguntas que iremos redirigiendo a nuestros invitados. Voy, pues, a presentar a estos invitados. La primera, y además lo haré por el orden en el que van a intervenir. Raquel Pelta Resano es la comisaria de la exposición Esperanza y Utopía y va a hablar de diseño y responsabilidad social ayer y hoy. Es una activista tanto intelectual como práctica. Colabora con muchas actividades, organizaciones sin ánimo de lucro, y está trabajando sobre todo en el diseño para el futuro. Si hay algún ruido de fondo, si hay alguien que tiene el micrófono activado, por favor, ruego que lo desactive. En este mundo de hoy es importante la pedagogía, la docencia, y prácticamente todos nuestros invitados son activistas desde ese punto de vista docente. En el caso de Raquel Pelta, ha dado clases en la Escuela Massana, en la Escuela Elisaba, en el IED y en varias universidades, en la de Valladolid, en la Rey Juan Carlos, en Vic y ahora en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Bellas Artes. Además, es directora de la revista Visual y de la revista monográfica.org y ha recibido en el año 2012 el Premio Ciudad de Barcelona. Ha sido directora entre 2004 y 2016 del Congreso Internacional de Tipografía de Valencia y además tiene un premio muy importante. En 2015 fue Laus de Honor, es un premio que otorga ADGEFA. Paloma Muñoz Campos es compañera nuestra en el museo. Nos mandó una biografía un tanto canalla, ella quería ser presentada así, por tanto voy a leer un par de frases que he extraído de esa autobiografía. Dice: mi especialización preventiva de bienes culturales me ha llevado a aprender y a difundir que siempre hay algo que se puede hacer para mejorar, sean cuales sean los recursos que tengamos. Desde hace 4 años, además, en el museo ha sido la impulsora y nuestra guía en la implantación de los objetivos ODS del Horizonte 2030 de las Naciones Unidas, con los cuales el museo está especialmente comprometida. Y dice: mis palabras en el escritorio de su ordenador, son prevención y compartir siempre. Especializada en conservación preventiva, una de las pioneras en España, también está siendo pionera en los museos en esa implantación de los objetivos ODS.
Susana Sancho, que hablará de diseño para comunidades sostenibles, es directora creativa de Noviembre Estudio, del cual es socia desde 2008. También se define como curiosa, apasionada e ilusionada defensora del oficio, con una forma de mirar desde la autenticidad de la tradición sin ornamentos. También está comprometida con la pedagogía y la difusión. Es profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos en el grado de Diseño Integral y Gestión de la Imagen. Y además, como todos los que van a aparecer en este panel, está comprometida con el museo. En su caso, ha trabajado con nosotros en muchos grupos de trabajo, de esos grupos de proyecto con los que estamos tratando de redirigir el museo hacia el diseño con compromisos sociales. Y ha sido nuestra guía también en Transferencias Design, un evento que se produce todos los años en Málaga, en el cual participamos junto con grupos de diseñadores y en los cuales ella ha tenido un papel principal. Francisco Díaz, Fran, que va a hablar del diseño social hoy, también es profesor de diseño en BAU, que es el Centro Universitario de Diseño de Barcelona, y también ha dado clases en IE de Madrid. Es investigador práctico. Ha sido director o es director del proyecto de investigación Autofabricantes en Media Lab Prado, que es un proyecto para la creación colectiva de prótesis y otros productos para apoyar, productos de apoyo dirigidos sobre todo a niños. Es director del laboratorio Cuerpo, Salud y Autonomía, que está dedicado a la intervención, a la investigación, dirigido a la unión, a la complicidad entre las áreas de salud comunitaria, las artes escénicas y la diversidad funcional. Y participó también con nosotros en el museo en una exposición y en unos coloquios titulados It's a Design Match, sobre sostenibilidad medioambiental, ecodiseño y accesibilidad, y participó en unas citas a ciegas que organizamos de parejas de profesionales del diseño que hoy se pueden ver ya en nuestro canal de YouTube. Por último, Josenia Hervás, que nos va a hablar de diseño y género, es sobre todo conocida por un libro que ha tenido mucho éxito, Las mujeres de la Bauhaus, de lo bidimensional al espacio total. He curioseado un poco en su biografía y hay varias cosas que me han llamado la atención. Aparte de que sea arquitecta, es socia del Triángulo H Arquitectos, la H de su apellido y también del de su socio y pareja. Y en esa biografía habla de que se interesó por aquellas que estaban previamente, esas arquitectas de la Bauhaus que ella se encontró trabajando en los talleres textiles y de grabado, que fueron pioneras y que establecieron, o a través de las cuales se puede establecer un vínculo también con las mujeres hoy y con la necesidad de recuperar su papel, no solamente el diseño, sino en otros aspectos de las políticas feministas y del activismo social. Y también me llamó la atención que hablaba mucho en una entrevista que le hicieron del cuidado. El cuidado es otro de los conceptos feministas que hoy se consolidan en la función social de las mujeres y, por tanto, complementa con su intervención y con este libro y con su actividad diaria aquello que vamos a explicar hoy. Nada más por mi parte, quiero dar paso a Raquel Pelta, que va a ser la primera de nuestras intervinientes. Raquel, adelante. Hola. Hola. Parece que se ha cortado. Vale, porque parecía que se había cortado. Bueno, en primer lugar, buenos días. ¿Me veis bien? ¿Me oís? Hola. ¿Ahora? Sí, ¿me oís bien? ¿Me veis? Vale.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en este webinar. Y bueno, pues como ha comentado Sofía, yo desde hace muchos años me dedico a temas relacionados con el diseño social, pero no solamente como investigadora, que lo soy desde hace más de 20 años, sino también desde la acción y la práctica directa, porque he hecho un máster en trabajo social y bueno, estoy más cercana ahora de los trabajadores sociales que realmente de los diseñadores. Estoy trabajando con jóvenes en riesgo de exclusión social desde hace años y bueno, mi línea de investigaciones va por ahí, ¿no? Ver cómo se puede aplicar las herramientas del diseño a la intervención social. Bueno, dejando esto de lado, porque lo que sí me ha pedido en esta intervención es que haga más bien un recorrido desde, digamos, esos inicios de lo que es la responsabilidad social de los diseñadores hasta la actualidad, pues yo quiero comentar que, bueno, desde hace ya algo más de una década somos testigos de la importancia que está adquiriendo el diseño socialmente responsable. Con esta denominación de socialmente responsable, pues la uso como una especie de paraguas para, digamos, agrupar toda una serie de prácticas del diseño que se están dando actualmente, ¿no? Hasta el extremo de que ese diseño socialmente responsable se ha convertido en un tema de moda, con lo que tiene de banalización. Mucha gente me cuenta que se dedica al diseño social y realmente no es cierto, porque trabajar para una ONG no es hacer diseño social, es simplemente trabajar para una organización del tercer sector. Otra cosa es ya cuando entras a trabajar con los colectivos directamente y cuando ya te implicas en problemas sociales graves. Entonces, eso requiere también una preparación que muchas veces los diseñadores no tienen, ¿no? Pero bueno, también esta banalización, estar de moda, tiene como positivo el que se está tomando conciencia de la relevancia que tiene el diseño tanto para las instituciones públicas como también desde los propios diseñadores, ¿no? Que se están haciendo más conscientes. Y ello, desde luego, se debe a que estamos en un momento histórico complejo, pero no solamente ahora por la crisis del COVID, sino que sufrimos una crisis climática de gran magnitud, las desigualdades en todo el planeta se han incrementado. España precisamente es uno de los países más pobres de Europa, eso lo comentaban en unos estudios que han realizado en el 2019. Y bueno, qué decir tiene de la crisis migratoria mundial, de los extremismos, de las guerras que siguen ahí y que se están iniciando muchas veces, sí que nos demos cuenta. Y bueno, y ahora viene la crisis del COVID-19, cuyas graves consecuencias pues aún no podemos ni valorar por la magnitud, ¿no? que pueden tener, ya que estamos en el comienzo de ellas, ¿no? Entonces, ante tal panorama, una parte de los diseñadores, la verdad es que todavía no todos, están explorando el potencial y el impacto del diseño pues, en las causas políticas, en la resolución de problemas sociales o en la vía de creación de productos y servicios sostenibles. Y en ese sentido, se podría decir que cada vez hay más diseñadores conscientes de que el diseño ha realizado un gran servicio a la humanidad a lo largo de su historia, pero que también ha causado graves daños. Incluso, como han puesto de relieve diferentes autores, entre ellos John Zachara, pues eso de que el diseño sirve para resolver problemas, que es la definición que se le ha dado durante mucho tiempo, pues hay que cuestionarlo porque a veces ha causado más daños que ha resuelto problemas porque hay muchas malas soluciones de diseño, ¿no? Bueno, si dentro del diseño lo social y la responsabilidad social están de actualidad, es preciso recordar que no son temas nuevos, porque la preocupación por mejorar en la sociedad y por indagar en las obligaciones sociales y la ética de los diseñadores pues forman parte casi del ADN del diseño prácticamente desde sus inicios modernos con la revolución industrial. De hecho, cada época de crisis, y hemos pasado muchas desde el siglo XX, desde el siglo XIX y XX, pero bueno, incluso anteriores, pero que seamos conscientes, pues digamos que ha venido acompañada de una serie de debates en torno a la responsabilidad social de los diseñadores. Así, por ejemplo, y como ha comentado Sofía, y se refleja en la exposición Esperanza y Utopía, entre mediados y finales del siglo XIX, los diseñadores, como los llamaríamos hoy en día, se plantearon y debatieron sobre los conflictos sociales causados por el proceso de industrialización y propusieron vías de intervención para mejorar las condiciones de vida, especialmente de los trabajadores. Luego, tras el shock de la Primera Guerra Mundial, los artistas y arquitectos y diseñadores de mentalidad progresista aspiraban a construir una sociedad más igualitaria y más justa. Y los diseñadores se centraron en crear nuevas formas
que fueran apropiadas para alcanzar los objetivos democráticos que según ellos tenía que tener una sociedad moderna con una vida moderna. Y para lograrlo pues se propusieron diseñar productos asequibles que facilitaran la existencia cotidiana, haciéndolos más confortables, pero también consideraron que tenían la responsabilidad de proporcionar a la población una educación estética basada en la sencillez y la austeridad, que ellos identificaron como los valores propios de la nueva sociedad que aspiraban a crear. Tras la crisis del 29, tras los ascensos del nazismo y del fascismo, de la dictadura de Stalin en Rusia, entre otros acontecimientos, pues el diseño entró en una etapa de desencanto y de intensificación de las relaciones con el mercado, que alcanzaron pues, su punto culminante después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 el panorama cambia, el panorama del compromiso cambia, porque es el momento en que los distintos gobiernos impulsan el estado de bienestar en sus diferentes modelos y formas, y se produce una expansión del consumo y de la cultura de masas. Este nuevo ascenso pues, va a dar lugar a nuevas situaciones y va a significar para el diseño un retroceso del interés en los aspectos más sociales que habían estado muy presentes, como ya os he comentado, desde el siglo XIX y durante buena parte de esos comienzos del siglo XX, ¿no? O quizá, a lo mejor, es que esos aspectos sociales se entendieron de otra manera, como pone de relieve, por ejemplo, que el Congreso de Aspen, congreso que se celebraba en Colorado y que se empezó a celebrar a partir de 1951, el lema, uno de los lemas era buen diseño es buen negocio, ¿no? Porque en ese momento se entendía que el impulso de las empresas lo que significaría era que la sociedad mejoraría en sus niveles económicos, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de ese panorama, que es un panorama, como os digo, pues de cierto retroceso de la preocupación social, es la fundación de la Escuela de Ulm en Alemania en 1953 puede considerarse una excepción porque esa institución enlazaba con el pensamiento social de la década de los 20, ya que su intención era encaminar el diseño hacia una mejor tolerancia social y a un incremento en el valor de uso. A mediados de los años 60 y comienzos de los 70, el panorama vuelve a cambiar. Encontramos una preocupación y un compromiso social por parte de los diseñadores que vuelve a coincidir con un momento de notables cambios. Hay que recordar la guerra de Vietnam, la sensación de crisis ecológica, especialmente en los años 70, la crítica a la sociedad de consumo y a los regímenes políticos de las naciones capitalistas, pero también de los países totalitarios, del este, la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos, una segunda ola de feminismo y el incremento de la solidaridad también con los países más pobres. El diseño entonces entra en una etapa de autocrítica y algunos diseñadores y pensadores se replantean cuál es su lugar en una sociedad industrial vinculada a una idea de progreso que a lo mejor no era tal progreso. Y en ese sentido cabe recordar que en el año 64 se publica en Londres el manifiesto First Things First, que denuncia que en una sociedad de hiperconsumo y de sobreabundancia el diseño estaba olvidándose de su responsabilidad en la creación de un mundo mejor. Hay también que recordar que en torno a 1970 se publica La Esperanza Proyectual del libro de Tomás Maldonado, donde él se refiere al impacto negativo del diseño en el medio ambiente e insta a los diseñadores a intervenir en el cambio social. Y tampoco podemos olvidarnos del conocido libro de Víctor Papanek, Diseñar para el mundo real, que se publica por primera vez en 1970 en sueco y en 1971 en inglés y que tuvo un gran impacto entre los diseñadores profesionales y estudiantes que estaban buscando una alternativa a un diseño exclusivamente centrado en la cultura del consumo. Y en el Papanek proponía, entre otras cosas, diseñar para los países en vías de desarrollo, crear diseños y compartirlos dando la espalda al sistema de patentes, crear tecnología con medios y materiales elementales y diseñar pensando en el impacto del medio ambiente, además también de diseñar para las personas que sufrían algún tipo de discapacidad. Además de Papanek y de Maldonado, pues en los años 70 se suceden una serie de congresos como Design for Need, que lo que intentan es dar respuesta a las inquietudes de algunos diseñadores que estaban buscando también una manera de alejarse del mercado y responder a las necesidades reales, entre comillas lo de reales, es decir, necesidades no creadas por el marketing de la mayor parte de la población mundial que quedaba fuera muchas veces de ese diseño, ¿no? Este recorrido por las propuestas del diseño pues no estaría completo si no hiciéramos referencia a las aportaciones de las diseñadoras feministas, que
especialmente a partir de los años 60. Yo he trabajado mucho sobre la perspectiva feminista desde hace ya muchos años, porque, bueno, siempre me ha interesado esa perspectiva en la que se ha tratado el diseño como un proceso colectivo que implica a grupos de personas, además de a los diseñadores, y es lo que abre el camino directamente a una perspectiva colaborativa, al diseño participativo del que estamos hablando hoy en día, además de otras aportaciones en las que yo no voy a entrar y que a lo mejor entrará Josenia. A este periodo de compromiso social, los años 80, sucede una etapa también otra vez de retroceso, una etapa en que entramos en las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y Reagan, entre otros, y que el diseño se convierte en un valor añadido y se empieza a hablar también de que el diseño es muy importante para el mundo de los negocios, dejando de lado otra vez los aspectos más sociales. Sin embargo, en los 90 volvemos otra vez a retomar esa responsabilidad social de los diseñadores, porque estamos hablando otra vez de la guerra del Golfo, estamos hablando en ese momento de la toma de conciencia de que el diseño no es una actividad neutral, sino que sus objetivos están marcados por intereses comerciales y políticos, y los diseñadores más críticos en los años 90 empiezan a denunciar que el diseño se ha convertido en una herramienta de exclusión y que se ha despolitizado, algo que es una paradoja justo en un momento en que se está utilizando en las políticas económicas y en las estrategias, ¿no?, de muchos gobiernos, ¿no? Entonces, en los años 90, ya casi al final, se afirma que el diseño tiene que cambiar y, bueno, que los diseñadores tienen que empezar a aportar algo significativo a la sociedad. Desde comienzos del siglo XXI, a raíz de los cambios que hemos también sufrido, hay que recordar nuevamente que en el 2001 tenemos el atentado a las Torres Gemelas, después nos encontramos con la guerra de Irak en 2003 y en 2008 sufrimos esa crisis devastadora entre 2007 y 2008 que ha durado prácticamente hasta ahora, y ahora nos enfrentamos a esta nueva crisis que es tremenda. Y bueno, todo esto ha hecho que hayan surgido nuevos ámbitos, no solamente como enfoque, sino también como ámbitos de práctica, como es el diseño sostenible, el diseño de transición hacia la sostenibilidad, el diseño crítico, el diseño de transformación, el diseño para innovación social, etcétera, etcétera, bueno, y el diseño social, ¿no? Todas estas perspectivas, no obstante, no se han librado de críticas, pues hay quienes dicen que el diseñador no debería entrar en política ni en cuestiones de economía, ni en cuestiones de índole social. Hay quienes también dicen que el diseño es social por naturaleza, simplemente porque se diseña para la sociedad. Una visión que desde mi punto de vista es algo simplista, ¿no? Y sin embargo hay otros que consideran que el diseñador es un ciudadano y como tal debe participar activamente en todos los campos que afectan a la sociedad. Ya casi para terminar, deciros que esta última idea de que el diseñador es un ciudadano y que, por tanto, puede intervenir activamente en todos los campos sociales, pues digamos que parece evidente, pero es una de las más controvertidas, porque hay que preguntarse desde dónde se establece esa participación, si es desde el propio diseño en el día a día, si es desde el comportamiento personal al margen de la profesión, si es desde el activismo, hasta dónde llega la responsabilidad del diseñador en un trabajo que siempre está bajo, o generalmente está bajo el encargo de un cliente. Es mejor aquel diseñador que trabaja para causas humanitarias que aquel no lo hace por las razones que sean. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta participación? Desde luego no resulta nada fácil responder a estas preguntas y sus respuestas están abiertas a discusión, porque no podemos olvidarnos de que los diseñadores se mueven dentro de esferas de poder cuyos parámetros están controlados por otros y forman parte también de sistemas de producción, distribución y consumo sobre los que generalmente tienen poco control. Esto parece dejarles un escaso margen de maniobra porque no son muchas las empresas ni los clientes en general que tienen inquietudes sociales ni una misión social. Ahora quizás estamos cambiando un poco, pero desde luego no ha sido muy habitual. Sin embargo, en la medida en que los diseñadores son ciudadanos, pues no son sujetos pasivos y su situación entre la producción y el consumo puede permitirles incidir y tomar decisiones en aspectos muy importantes que tienen un gran impacto en el medio ambiente y también en las personas, ¿no? Realmente vivimos en un mundo en el que prácticamente todo está diseñado, bien o mal, pero está diseñado. Y como decía David Berman, los diseñadores forman lo que vemos, lo que usamos y lo que desperdiciamos. Por eso, en mi opinión, han de tomar conciencia de cómo su trabajo afecta a las personas y también definir cuál es su responsabilidad social. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Raquel. Pasamos ahora a Paloma Muñoz Campos. Por favor, Paloma. ¿Me veis y me oís? No sé si me veis y me oís, porque... ¿Me veis? ¿Me veis y me oís? Sí. Adelante, por favor. Vale. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. He llamado a esto lo que no son los ODS, porque ya todos sabemos lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y precisamente como no nos da tiempo a desgranarlos, ni a estudiarlos, ni a profundizar, solamente quería contar aquello que no son para que sea más fácil comprender lo importantes que son y cuál es nuestro papel o cuál puede ser nuestro papel, si así lo deseamos, en el cumplimiento de los ODS antes de que sea demasiado tarde. Voy a pasar a esta. Vale. A lo largo de la charla seguramente voy a utilizar varias palabras, igual estornudo también, porque ahora en este año que estreno 56 resulta que me estrenaba alergia también. Voy a utilizar la palabra sostenibilidad, seguro, y la palabra desarrollo sostenible con sus 3 patas más una. Voy a utilizar la palabra cultura en la versión museos y, por supuesto, en la versión de nuestro lema de Museo Nacional de Artes Decorativas, diseñar nuestro entorno. Voy a utilizar también salvaguarda, porque para salvaguarda de nuestro patrimonio, de nuestro entorno, de nuestra salud, pues todo está realmente conectado. Y después, como veis aquí, pues lo que no son los ODS, cómo surgieron, explicar un poco cómo son y cuál es el problema de por qué la cultura no está en los ODS como un ODS más, ¿no? Respecto a estas 3 palabras de las que voy a hablar, arriba tenéis una publicación reciente de ahora, de marzo, se llama Cultura y Desarrollo Sostenible, las aportaciones al debate, que ha publicado la Red Española de Desarrollo Sostenible, que gracias a la cual yo empecé a conocer los ODS hace 4 años. Después la cultura en su versión de museos. Como decía, veis que he puesto una imagen del libro de Henry McGee, al que conocí en Estonia y que vino a darnos que hiciéramos una jornada taller en un encuentro en el 11 de diciembre en el Museo de Artes Decorativas, y esa es su contribución principal, conectar los ODS con los museos, básicamente. Y luego he puesto el plan de salvaguarda porque, bueno, pues ese plan de emergencias y gestión de riesgos ante salvaguarda de colecciones de emergencias, bueno, el plan de salvaguarda nacional, que ahora no me sale de corrido, que ya tiene sus años, pero que fue el pistoletazo de salida o nos ha permitido ahora estar a nosotros en la tesitura a los 16 museos estatales, otros también, pero somos uno de los 16, nos ha permitido empezar a redactar, a trabajar en nuestro plan de salvaguarda de colecciones sin la prevención para enfrentarnos, por supuesto, a riesgos conocidos y a otros que no estaban en nuestra cartera de riesgos, como a la crisis en la que nos encontramos actualmente. Bueno, la sostenibilidad ha sido sostenibilidad, como ya ha explicado Raquel, y se explica de muchísimas maneras y en muchísimos textos, es algo muy antiguo como tal. El concepto de desarrollo sostenible durante muchísimo tiempo se asentó solamente en 3 vertientes y estaba cojo, ¿no? La vertiente medioambiental, donde nació, la vertiente económica y la vertiente social. Afortunadamente, de manera creciente, y en los últimos 8 o 10 años, ahora se ha comprendido que no es así, que la pata que le faltaba a esta cebra, a este cuadrúpedo animal para que pudiera caminar, es imprescindible para que pudiera caminar. Esta este dibujo de la cebra, que también llevo en mi camiseta, me lo regaló Jaime. Jaime es un chico con un Asperger muy severo y es un artista también, dibuja un universo tremendo constantemente. Ya tiene 23 años, sus padres han trabajado para que pueda ser su modo de vida y han conseguido
sacar adelante con mucho esfuerzo y ayuda de muchas personas una marca con la que trabajar. Y bueno, aquí lo conocí, en Santander, cuando me invitó Rebeca al Centro Botín hace 2 años, en el año 2018. Entonces, lo que no son, los ODS, desde luego, no son una cuadrícula bonita de colores, aunque la verdad es que a mí me gusta. Los diseñadores, lógicamente, los diseñadores gráficos, sobre todo, y todos los diseñadores tendréis vuestra opinión mucho más, mucho más distinta, probablemente, ¿no? A mí me gusta, pero no es eso. Tampoco es un puñado de frases inspiradoras, un puñado de cosas en las que conviene pensar, en las que hay que pensar. Tampoco se trata de un tema de moda, un tema trendy, ¿no? De estar al día, porque hablamos de los ODS. En nuestra RSC, en la empresa, ya construimos mencionándolos y haciendo la lista y poniendo el pin y poniendo la cuadrícula de colores, toda la cantidad de logos que produjo las Naciones Unidas, ¿no? Para que podamos difundirlo, pero no, por favor, más greenwashing ya no, porque eso ya tuvo su momento, ¿no? Y ha hecho mucho daño. Seguirá haciéndolo y, como bien ha dicho también Raquel, pues seguirán diseñadores creyendo que hacen diseño social, aunque en realidad no es así. Tampoco es algo que haya sido elaborado por un montón de, no sé, de personas, de señores que están allí arriba, lejos, en un sitio, en las Naciones Unidas, y desde luego lo que no quieren ser es papel mojado. Por eso estamos nosotros aquí, porque para que no sea papel mojado tenemos que implicarnos todos en ello. Los ODS surgieron, bueno, en principio, ¿cómo surgieron? Porque se examinaron o se evaluaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se publicaron en el año 2000 y después, en el 2004, se adoptó la Agenda, por primera vez, el primer Foro Universal de las Culturas para empezar a trabajar en la Agenda Europea de la Cultura. ¿Qué pasa, sin embargo, y por qué en este momento surgen los ODM y qué diferencia tienen con los ODS? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estaban muy claramente orientados a aspectos muy concretos, muy preocupantes, ¿no? El hambre en el mundo, que llegara agua a todas partes, la alimentación, pero sí que tenían un tono de cierto paternalismo por parte de Occidente, ¿no? De no podemos permitir que sigan allí por allí muriéndose tanta gente de hambre, ¿no? Tenemos que hacer algo. Ese tono se corrigió para los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, se corrigió ese tono y se corrigió la manera de hacer. Se evaluaron, están ahí las gráficas y las publicaciones de lo que hemos cumplido y lo que no, que algo hemos cumplido. Lo que pasa es que ya estamos en el 2020, ¿no? No nos quedan 15, sino que ya nos quedan años. Ese documento final, el documento de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, que establece esos 17 objetivos que, como sabéis, están constituidos o rellenos o hechos por 169 metas que están repartidas en todos esos objetivos y acciones concretas y que son cosas concretas para hacer, no son solamente frases, ¿no? Todo ello constituye una oportunidad única. Por primera vez en la historia, no es la primera vez que se presenta una ocasión como esta para sentar las bases de una transformación global sin precedentes. Lo cierto es que la crisis que estamos viviendo ahora no ha hecho más que corroborar esto, corroborar que nos queda poco tiempo y que todos estamos enrasados por el mismo nivel, es decir, que no es allí ni aquí. El mundo globalizado en el que vivimos pues está tremendamente interconectado en todos los sentidos, en todos los problemas. Los problemas son tremendamente complejos, los problemas sociales y los problemas económicos, y para que la cooperación internacional pueda salir adelante, el desarrollo requiere de actuaciones que sean conjuntas y que sea una agenda compartida, por supuesto, respetando siempre la diversidad, ¿no? Bueno, de ahí que se hayan corregido bastantes cosas respecto a los ODM en el caso de los ODS. Y lo más importante es que hubo una consulta, una campaña global para la consulta, se llamó El futuro que queremos incluye a la cultura, y participaron organizaciones, sociedad civil y miles de personas y expertos de más de 120 países, y realmente había nacido una sociedad civil cultural global. Pero sin embargo,
o sea, una sociedad que además estaba, o sea, era ya interlocutor con las Naciones Unidas, ¿no? Que parecía que estaban allí tan lejos. Pero, sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de todo, no se incluye ninguno de ese dedicado a la cultura? Bueno, hay muchas razones, hay muchas publicaciones ya, hay muchos escritos, hay mucha gente que ha reflexionado de por qué ocurre, ¿no? Resumiéndolo, había una gran vergüenza desde, a un nivel político o intergubernamental de hablar de cultura cuando estábamos hablando de hambre, ¿no? Era como, bueno, pero ¿cómo? Y esto deriva de una concepción de la cultura muy tradicional y antigua, que, como he dicho antes, no es la nuestra, de que la cultura es algo de la élite y no una necesidad vital. Es decir, para nosotros no es un alimento de primera necesidad como la comida, pero sí es un alimento de primera necesidad para el alma. Esta crisis, evidentemente, lo estamos viviendo todos desde casa como es así. Así que para la difusión de este concepto de sostenibilidad, del mensaje de qué es lo que podemos hacer, es el instrumento más potente, ¿no? Por fin hemos entendido eso. Aquí vemos a un grupo de Argadini. Rebeca me mandó por WhatsApp la celebración del Día Internacional de los Museos. Colaboramos el museo con la Asociación Argadini, como sabéis, desde hace años en las prácticas laborales, prelaborales de su título de auxiliar de cultura y seguimos en ello. Y otra de los aspectos que hicimos nosotros, porque, claro, había nacido con la Agenda 2030, ha nacido lo que muchos han llamado, o algunos han llamado, un nuevo contrato social. Fue firmado por 193 países, ¿no? Esos son muchos países, pero, claro, para que sean una realidad tiene que haber una apropiación y un compromiso sólido por parte de un amplio número de actores. Tiene que involucrar tanto a nivel de gobierno como a las universidades, como, por supuesto, a empresas, la sociedad civil, el tercer sector y, como no, claro, los agentes culturales, ¿no? No pueden contemplarse los ODS de manera aislada porque están interrelacionados todos ellos. Sí están más o menos, cuando los estudiamos vemos que están clasificados, podemos clasificarlos por temas, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que si estamos haciendo algo en un objetivo concreto, no podemos dejar de mirar al resto porque podemos estar haciendo algo que incida negativamente en el cumplimiento de alguna de las metas de los otros, ¿no? Pero de todas formas, gestos pequeños pueden hacer grandes cosas y los gestos pequeños cada vez son mayores, ¿no? Y más cooperativos. Aquí os pongo una imagen de la jornada de la que he comentado antes, que celebramos el 11 de diciembre en el museo como un primer paso. Allí nos centramos en el clima. Bueno, hablamos de los ODS en general y, bueno, como fue además una jornada taller de trabajo entre todos y ahí veo el pelo de Susana en la foto, que te estarás viendo en la foto, pues este fue un hito que también fue un hito que vino de casualidades. Yo conocí en Estonia, en una reunión de la red europea de organizaciones de museos, conocí a Henry McGee y Henry McGee venía a la COP y entonces, bueno, pues se ofreció a darnos esta charla. Y no fue una charla por parte de él y de Sarah Sutton, que también está implicada en ello, pero en la que participamos todos y fue muy enriquecedor. Paloma, perdona, ¿puedes ir terminando, por favor? Sí, es cierto que de las metas solamente pongo aquí señaladas algunas de las metas que en los ODS de manera transversal hablan o citan o muestran algo de la cultura. Pero lo cierto es que la única en la que encontramos algo mucho más concreto es en la meta 11.4, en la que nos está hablando de proteger, o sea, de por supuesto, hacer todos los esfuerzos posibles para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Esto está dentro del marco de ciudades más habitables, ¿no? Más sostenibles, más inclusivas. Y luego está el 13, el del clima, en que todos podemos hacer, como sabemos, algo para luchar contra, o por lo menos contrarrestar lo que estamos abocados, si no hacemos nada, a acabar con nuestro planeta. El 17, que es el cajón desastre, en el que se habla de las alianzas, pues es una muestra de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y lo que realmente interesa es que se habla en muchos, es un objetivo muy prolijo, ¿no? En el que hay muchísimas metas descritas, pero lo que me interesa resaltar es esto de sociedad civil, que sociedad civil no es nada, somos nosotros, ¿no? Somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Y ya está. Y muchas gracias a todos. Y perdonad porque yo iba a poner el huevo de los bizcochos y se me ha olvidado ponerlo. No sé si me he pasado, lo siento. Gracias.
No, todo lo contrario. Muchas gracias, Paloma. Nuestra próxima invitada es Susana Sancho. Susana, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, ahora me confirmáis si se me oye. Lo primero de todo, daros las gracias a Sofía y a todo el equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas por invitarme a estar con vosotros este ratito y a participar de esta experiencia piloto, ¿no? de este primer webinar que lanza el museo con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Museos. Así que, pues muy agradecida. Bueno, como ya ha sido muy cariñosa Sofía en mi presentación, voy a coger el guante que ha lanzado tanto Raquel como Paloma en sus intervenciones y voy a intentar coger los dos conceptos tan interesantes, tan grandes y tan globales como es el concepto de diseño que ha lanzado Raquel y el concepto de desarrollo sostenible que nos ha ilustrado Paloma, y los voy a unir para hablar dentro de mi especialización profesional, que es el diseño de espacios. Tengo pensado comentaros algunas cosas, pero claro, después de las intervenciones de mis compañeras, pues quería apoyar mi intervención como diseñadora, como ciudadana y como cliente, que son tres aspectos que ha apuntado Raquel, que me caracterizan como persona y como parte de esta sociedad, ¿no? Entonces eso abriría otro debate que no es el que nos ocupa hoy, pero que me ha parecido bastante interesante. Porque me he sentido aludida como tal, ¿no? Entonces, bueno, para apoyar esta unión de diseño y de desarrollo sostenible, quiero empezar con una frase, con unas palabras de una persona del mundo del diseño que mi socio y yo admiramos y que para nosotros es un referente en el diseño español, que es Juli Capella, que en una entrevista hace tiempo dejó frases que para mí pueden quedar para la posteridad y que en concreto esta a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que os leo. Me atrevo a decir incluso que el diseño, el buen diseño, salvará el mundo. Esta frase, estas palabras, rodeada de estos 17 objetivos hacia el desarrollo sostenible, en estos 15 o 10 ya, como ha comentado Paloma, años que nos quedan por delante, me parece un marco muy interesante para ilustrar mi intervención. Voy a poneros un caso práctico, voy a ilustrar un caso práctico de todas estas teorías que han puesto en escena Raquel y Paloma, porque soy diseñadora de espacios y me dedico a hacer tangible todas estas teorías, ¿no? Entonces, de una manera muy rápida, os voy a lanzar unos cuantos términos que quiero que queden en vuestro imaginario y que creo que a lo largo desde el año 2000, que empezamos a hablar de todo esto, ya nos han acompañado y que ya nos acompañan en nuestro caminar en esta dirección. Y para ello me voy a saltar el estado de alarma, me voy a saltar, os voy a sacar de vuestro municipio, de vuestra provincia, os voy a sacar de vuestro estado y nos vamos a ir a otra comunidad, a otra población y os voy a hacer viajar a Marruecos. Os voy a hacer viajar a una reserva de la biosfera
allá por el Atlas marroquí, cerca de una población que es Agadir. Perdonadme que voy pasando la presentación. Este caso práctico, para aterrizar todas estas teorías y todos estos conceptos, es un alojamiento ecológico. ¿Vale? Un alojamiento ecológico que yo conocí hace un año, que me enamoró. No es un proyecto nuestro, pero sí es un proyecto que creo que engloba al máximo todas las opciones y todas las posibilidades que tiene el diseñador o la mente creativa, que realmente tenemos ese deber de reflexionar y de pensar cómo hacer las cosas más sostenibles y nuestro trabajo más sostenible, y que esos encargos de esos clientes que a lo mejor lo desconocen sean también nosotros, nuestra obligación es dirigirlos a que sean más sostenibles, ¿no? Hacia esa dirección. Bueno, para ser breve y ahorrar un poquito de tiempo, os voy a lanzar rápidamente los términos que quiero que queden en vuestro imaginario. Y Paloma, estoy contigo en que para lograr cualquier tipo de objetivo, ya sean 17 o sea 1, no hay otra manera que no sea a través de la educación, de la concienciación y de la sensibilización de esas comunidades, de esa sociedad, de esas personas, que son lo que pueden hacer cambiar sus conductas, tanto a nivel social, tanto a nivel económico, como a nivel medioambiental, ¿no? Que son esas tres patas de la cebra que nos presentaba, esa cebra tan bonita. Y al final eso puede ser un poco la descripción de cultura, ¿no? O sea, creo que no debería tener un propio objetivo, ¿no?, dentro de esos 17, porque realmente la cultura es la manera de alcanzar esos 17 objetivos, incluido el de la economía, ¿no? Había un asistente que preguntaba, que luego ya entraremos en el turno de preguntas, si la reactivación económica va a dejar atrás estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que a través de ellos es como se tiene que reactivar esta economía. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Os voy a lanzar esos términos que quiero que os quedéis con ellos y que, bueno, al que le guste los vaya investigando, ¿no? Son ecologe, permacultura, ecoconstrucción, fitopurificación y términos que son más cercanos a nosotros, como es la regla de las 3 R's, las energías renovables, tan conocidas por todos, ¿verdad? Y la política de compras de proximidad. Todos estos términos están ilustrados por este proyecto, ¿vale? Me parece muy interesante que dos clientes o dos personas tengan la fe de conseguir un proyecto y de perseguirlo. Me gusta más la palabra fe que utopía, porque la utopía son sueños que son inalcanzables y la fe hace que los sueños sean realizables. Entonces me parece una palabra más amable para esta ocasión. Y en este ecolage se cumplen todos estos términos. Los dos dueños de este establecimiento han utilizado todos estos objetivos esenciales para lograr la sostenibilidad y el desarrollo de la comunidad donde está implantado, a través de la educación de la comunidad, utilizando la ecología. Ecológicamente me parece una palabra muy interesante, porque es utilizar la lógica, lógicamente, y la eco, ¿no? Y rescatar el saber hacer del ayer para construir hoy.
Entonces, todas las personas del entorno próximo a esta construcción han estado involucradas en la construcción del mismo. Se les ha preguntado a los artesanos que sabían cómo se construía antiguamente, cómo se podía revocar esta construcción, y se ha utilizado de manera totalmente artesanal se ha tenido que construir con las normativas antisísmicas de la zona, pero sin embargo está revocado con arena, con paja, con agua. Estos acabados hacen que se absorba la luz del sol. Estamos hablando de un clima semidesértico y no tengan que utilizar calefacción. Entonces, todas las cosas que se han implementado cierran círculos. Es decir, la fitopurificación, por ejemplo, que es uno de los términos que os he lanzado, es una manera de filtrar el agua totalmente natural. El agua de los inodoros se separa y el agua de las duchas, de los lavabos, de los fregaderos, pasan por unas balsas. Voy a ir pasando las imágenes para que podáis haceros una idea. Pasan por unas balsas completamente naturales, en las que se decanta el peso de los microorganismos tóxicos más pesados del agua, y luego por la acción de ir pasando de balsa a balsa, por el movimiento del agua se oxigena, con los rayos del sol se purifican, y con las plantas con grandes raíces que crean bacterias que se alimentan de los microorganismos nocivos de ese agua, hacen que el agua se purifique. ¿Y qué hacemos con ese agua? Pues regamos el jardín y el huerto del que se abastece este lugar, ¿no? Y ahí entramos en la permacultura. En la permacultura que se ha utilizado, este concepto se ha utilizado para sembrar todo tipo de plantas autóctonas, y con ello le damos trabajo a la gente de la zona y se elaboran perdonadme, es que estoy un poco nerviosa. Los alimentos que se dan en este establecimiento, haber perdido un poquito el hilo. Bueno, lo que quería, no me voy a enrollar mucho porque sé que estamos muy mal de tiempo. Lo que quería era que os quedarais con la idea de que todo comienza y todo se cierra dentro de la misma comunidad, que se ha dado trabajo a toda la gente de alrededor de estas poblaciones, y se les ha escuchado y se les está educando. Es un lugar donde no se reciclaba. Se ha enseñado a reciclar, se ha enseñado a separar residuos. Eso ha creado riqueza, ha creado empresas de reciclaje en el que se crea materia prima que luego crea productos que vuelven a ser utilizados en el propio collage, como son los plásticos. Se le da trabajo a las mujeres, que son, ya sabemos todos, un sector siempre desfavorecido, que no tienen acceso en esa zona a la educación y a la escuela, y todos los tejidos que utilizan en el ecolage están realizados por estas mujeres de las poblaciones cercanas. Todo el mobiliario, ¿no? Hablando de diseño de interiores, todo el mobiliario está realizado también con materiales sostenibles, como son hojas de palma. Si hay mobiliario de hierro, está forjado por el personal de estas poblaciones. En fin, que creo que esto es un ejemplo muy práctico de toda esa teoría que nos está acompañando a lo largo de nuestro confinamiento, y que creo que sí, creo
que sí es posible que el diseño cambie cosas, creo que sí es posible que a través de esa forma de pensar y de crear se pueda sensibilizar a las comunidades, y creo que sí, que este es un caso que nos demuestra que es posible vivir y crear riqueza y economía de manera sostenible y que respete el medio ambiente. Ese es un poquito el mensaje que quiero dejaros y que quería lanzar. Muchas gracias. Díaz, por favor, Francisco, Fran. Franco. Sí, se te escucha muy bien. Muchas gracias y se te ve. Genial. Gracias a Sofía, gracias a todas las compañeras que han estado contando desde su perspectiva cuál es el concepto del diseño aplicado a la sociedad, y yo no me voy a centrar tanto en los ODS, aunque sí que hablaría del 3 o del 10 o incluso un poco del 12, pensando el diseño más en relación con la tecnología y por último a nivel de salud. Me ha sido como muy útil y me va a permitir abreviar toda la introducción que ha hecho Raquel, un recorrido súper interesante que nos lanza al ámbito del diseño desde una perspectiva en la cual nos arroja preguntas como agentes de cambio dentro de un entorno productivo y de un entorno cultural. Y nos encontramos actualmente en una posición en la cual pandémica todavía, pero en un escenario post-pandémico en el cual nos tenemos que preguntar cuál es el papel de las diseñadoras y del diseño social en el mundo post-pandemia. Con preocupaciones parecidas a las que plantea incluso la exposición de Utopía antes de la guerra y después de las guerras que surgieron hace más de un siglo, y en una sociedad en la cual estamos de nuevo individualizados, polarizados y muy, muy desigual. Desde una disciplina múltiple, con mucha incidencia en la producción de nuevos imaginarios, de nuevas estéticas y de objetos que median en el mundo, que median y mejoran o no nuestra vida, y eso es lo que hay que interrogar, porque ya no estamos en una utopía como en los años 20, sino que estamos en una necesidad, o al menos desde mi punto de vista, en la cual hay que actuar y en la cual el diseño juega un rol muy importante. Claro, obviamente hace 100 años se estableció la democratización y el acceso a un montón de objetos, a la producción seriada, y se generó la vida dentro de un catálogo, por así decirlo, vidas estandarizadas y objetos estandarizados, que permitió superar estándares de calidad al menos en gran parte del mundo. Pero ya desde hace más de 120 años se piensa o se revisa qué significa la estandarización. Incluso William Morris ya lo estaba preguntando hace más de 100 años, con una mirada a la artesanía, a lo manual y reivindicar el valor de la producción y el diseño entre la industria y de la sociedad. Y ahora, seguro que habéis escuchado las nuevas máquinas de producción digital que se llaman FabLab, impresoras 3D, etcétera, no solamente tenemos la capacidad de diseñar, sino también tenemos la capacidad de producir fuera de los estándares o de la seriación, más concretamente. Ya no necesitamos crear objetos bajo demanda o con una maquinaria que genera todos los productos iguales, pero debemos preguntarnos cuál es nuestra relación con esa tecnología que producen cada uno de los objetos. ¿Qué control tenemos sobre esos procesos de producción? Como preguntaba antes Raquel. Y cuando hablamos de diseño social, tenemos que pensar en el diseño en el diseño y en el diseño para la sociedad al servicio, como un instrumento, como una metodología, como una disciplina híbrida, abierta, como un espacio de trabajo, como un espacio de diálogo y encuentro con la capacidad de transformar no solo nuestra manera de estar en el mundo, sino la manera colectiva de estar en el mundo. Y como está bien rescatado Papanek, que nos decía que hay que entender el mundo para poder intentar mejorarlo, hoy en 2020 esa lectura del mundo habla de leer las interconexiones, las tensiones que producimos cuando producimos objetos, cuando los objetos nos producen a nosotros como intermediadores, y el rol
que al final tenemos que elegir como diseñadoras porque podemos perpetuar o afrontar un problema según las directrices que estamos generando, según las metodologías que estamos generando. Diseñar un vehículo también es diseñar como decía Jaron hace poco que leía en un artículo, Jaron Rowan, es también diseñar un sistema de producción, un espacio urbano, es pensar en una fábrica, una autopista, en esos 30 minutos de atasco. No podemos diseñar en 2020 una silla sin pensar en todos los materiales que usamos, que pueden producirse para si es en una escala global o si es en una escala local. No podemos pensar en una receta sin pensar de dónde vienen todos los elementos de esa receta, tanto los importados como los exportados, y cuál es nuestro papel generando esa receta. Y ahora, pues habría que añadir la visión que nos arroja en el último libro de Haraway, o aquí más cercana a Yayo Herrero, es una visión ecofeminista y relocalizada de los sistemas de producción, en el cual el diseño tiene obviamente un papel importante. Y al final no es más que los diseños generan afectos y generan efectos, y dejarnos afectar a nivel individual y a nivel colectivo. Y si por tanto, quiero decir, abramos esa producción y esa manera de hacerlo a la sociedad. Bueno, no son preocupaciones nuevas, no son, como obviamente es una tradición que tiene casi 50 años, podríamos decir, el diseño social. Existen metodologías de diseño colaborativo, trazabilidad de cada uno de los procesos de diseño, triple balance económico, social, ambiental, algunos ya han señalado las compañeras, que son aplicables al diseño, herramientas de facilitación, gestión de roles. Todo forma parte de una mejora en los procesos de trabajo y que nos permiten indagar en nuevas maneras de hacer. Es muy interesante, os voy a ir poniendo en el chat enlaces a libros o a proyectos que voy a ir nombrando para así poder que podamos ir investigando cada uno de ellos. Es muy interesante, por ejemplo, el proyecto o la propuesta de Vida fuera de catálogo de Tomás Sánchez Criado. A ver, estáis viendo el enlace, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, pensar en la sociedad, en toda la sociedad, no solo en los estándares en los cuales la industria nos presenta como individuos, y nos guste o no nos guste, y después hablará más la compañera sobre género. La industria ha pensado siempre el espacio normativo de diseño como el varón centroeuropeo y sano. ¿Qué ocurre con todo lo que queda fuera? Y este proyecto, esta investigación de Tomás Sánchez Criado es muy interesante porque habla de esos márgenes, cómo diseñar en esos márgenes y cómo se despliegan los problemas de otras maneras. Podríamos hablar también del ejemplo de Andrea de Chirico, Superlocal, en el cual desarrolla un conjunto de secadores y de objetos solamente con la producción local que le permiten diferentes ciudades como Eindhoven o Roma. Podríamos pensar en el diseño desde la acción y cuestionando los límites legales, como hace Recetas Urbanas, en algunos proyectos que seguramente conoceréis, o Curro Claret, cómo piensa el reciclaje y la integración social dentro de cada uno de sus proyectos. Pero a mí me interesa especialmente uno, que es qué ocurre cuando se despliega el problema. Cuando, por ejemplo, tenemos que saltar un escalón, tal cual, cambiar de plano, así de sencillo, y desplegamos el problema de que hay muchas personas que no pueden superar ese escalón. El proyecto En torno a la silla, que es un proyecto súper bonito en el cual desarrollan una rampa plegable que puedes llevar en la silla de ruedas, no solamente lo hacen de manera colaborativa, lo diseñan y lo comparten como una rampa móvil y desplegable, sino que al final genera una performance en la cual estás desplegando un problema cuando tienes que sobrepasar ese escalón. El proceso de diseño, pero también el producto que se genera ahí, despliega el problema además de solucionarlo. Lo pone en evidencia como un diseño crítico. Ese enlace os lo he puesto en el chat. Y eso, por ejemplo, también es lo que se hace mucho en el ámbito de la salud. Todos los procesos de fabricación digital, en los últimos, yo diría que 10 años, donde se ha democratizado todos los accesos a la producción distribuida, y eso ha permitido que no solamente podamos pensar en común,
por diferentes metodologías de trabajo colaborativo, sino hacer en común mediante unas tecnologías que antes no eran accesibles. Teníamos talleres de todo tipo, pero hay maneras en las cuales no eran posibles fabricar ciertas cosas. Y eso, por ejemplo, también se ha visto impulsado por la generación de conocimiento compartido a través de Internet. Por eso surgen todas las Fab Labs e impresoras 3D ahora en estos últimos 10 años. El proyecto en el que hemos estado, bueno, os pongo algunos otros, por ejemplo, el proyecto de Maker Nurse, en el cual un conjunto de investigadores y ahora es como bastante necesario pensar en eso, lo que hacen es abrir las cajas negras que llevan todos los productos sanitarios que tenemos a nuestro alrededor y repensarlo, ver realmente cuál es el valor de cada uno de ellos a nivel de producto, pensar por qué algo es accesible o no a la producción y a la reinvención por parte de los propios usuarios en un ámbito tan delicado como que nos parece casi siempre intocable como es el sanitario. ¿O qué ocurre cuando tenemos un sistema nuevo de intercomunicación, obviamente Internet, que llevamos un montón de años, pero hay alguien que en Estados Unidos no puede fabricarse una prótesis? No solamente esa prótesis la desarrolla con conocimiento que hay en Internet, sino que la publica para que cualquiera la pueda imprimir en 3D, se la pueda descargar y pueda usarla y modificarla. Y esto es la parte más importante de qué hacemos con todas las maquinarias como diseñadores que nos ponen a disposición. O el proyecto, y con esto acabo, el proyecto de SuperGiz, uno de los proyectos que estamos desarrollando en Madrid y que surge básicamente de desplegar la pregunta a los niños que tienen un problema de que les falta una mano, y en vez de coger y desarrollar directamente una prótesis pensando en un nicho de mercado y bueno, como se haría de manera estándar, lo que hacemos es desplegar la pregunta: ¿cómo haríamos para que puedas tener una mejor mano o que puedas hacer no sé qué actividad que te interesa? Y ahí es donde surge el proyecto de SuperGiz, que os lo pongo también por el chat, en el cual ya no es una mano, sino es un conjunto de accesorios que te pones a una especie de guante para hacer actividades muy concretas que necesitas. En definitiva, el diseño social para mí es dejarse afectar y afectar, salir del yo para compartir con los otros y saber cómo complejizar las disciplinas con saberes complejos desde la humildad, la incertidumbre y la escucha. Hacer soluciones siempre en evolución desde la mezcla de saberes profanos, expertos y con los afectados. Y ahora os tengo muchas otras preguntas que seguiremos compartiendo en el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Fran. Ahora le toca el turno a Josenia Herbás. Por favor, Josenia. Adelante, puedes entrar. Muchas gracias. Mi turno es sobre las mujeres de la Bauhaus. Entonces, no sé si se ve en la pantalla completa Creo que sí, ¿verdad? ¿Veis la pantalla vosotros con la imagen? Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues yo lo que quiero explicar es que las mujeres de la Bauhaus fueron parte activa de esta nueva sociedad de la que estábamos hablando y es objeto de la exposición, puesto que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, tenía una nueva república con una nueva constitución y en esta constitución las mujeres por primera vez podían votar y podían acceder a cualquier centro de enseñanza. ¿Esto qué significó? Pues que inicialmente muchas mujeres se apuntaron a la Bauhaus con muchas esperanzas y ellas fueron consustanciales a la escuela de la Bauhaus. Sin ellas la escuela nunca hubiera sido la misma. Aquí tenemos a la derecha un escrito que chicos y chicas de la escuela organizan para pedir unos baños en condiciones más aceptables de la antigua escuela de Weimar. En la parte izquierda una invitación de la exposición de Weimar del año 23, donde en la parte del parque aparecen los nombres de la mayoría de las alumnas que estaban en el taller textil. Una entrada para una fiesta, que también las fiestas eran muy importantes en la escuela. En el año 23, esta exposición que os comentaba fue muy importante porque se hizo una casa experimental, la casa Haus am Horn,
en la cual muchos talleres participan y en ellos había diversas mujeres. En este caso os he puesto el plano de Alma Buscher, de la habitación de los niños, donde es un diseño integral, paredes, suelos, techos, incluso el mobiliario, como podemos ver ahora. Este mobiliario que se patentó y se vendía era modular, donde se utilizaba no solo para almacenar, sino también como mesas, sillas, incluso para juguetes. Juguetes como el que vemos en la imagen de arriba, de Alma Buscher, que se patenta en el año 26 y en la actualidad se sigue vendiendo. Otra alumna muy destacada de esta casa experimental, de esta nueva forma de vivir, fue Benita Ote, que pertenecía al taller de tejidos, pero sin embargo puede participar en el diseño de esta cocina muy actual, donde vemos los muebles altos con menor capacidad, los muebles bajos más anchos, con una encimera en L para la preparación de los alimentos, incluso sirve también como mesa para comer, con la banqueta mirando hacia el paisaje. Y vemos que estas mujeres que están tan contentas de participar en esta escuela vanguardista se dan cuenta que también hay unos filtros que las dividen, por un lado hombres, por otro lado mujeres. He puesto un ejemplo de un ejercicio de un alumno donde vemos un círculo azul en la inteligencia de las mujeres, un triángulo amarillo en la inteligencia de los hombres. Esto no era nada nuevo, esto ya desde los griegos, el poras y el apeiron. El poras era lo masculino, lo bueno, lo recto. El apeiron era lo femenino, lo izquierdo, lo plural, lo oscuro, lo malo, lo oblongo. Pero este reparto de roles obviamente no siempre era exactamente igual. Vemos en este caso otra alumna, Benita Ote, la que diseña la cocina de la Bauhaus, de la Haus am Horn, y vemos cómo en su ejercicio ella no separa tajantemente ni inteligencias ni los símbolos. Los colores primarios y los elementos simples como el triángulo, el círculo y el cuadrado, para Benita Ote era como una transición. Uno podía empezar siendo un círculo y acabar siendo un cuadrado o un triángulo. Todo era más fluido, transversal y podía mutar, como vemos que también mutan ellas en su aspecto físico. Schopenhauer, que era un filósofo alemán muy importante en la época, aunque era anterior, decía pelo largo, ideas cortas. Pelo largo, que era el que llevaban las mujeres. ¿Qué ocurre? Que vemos en la parte de abajo como una alumna, Lou Shepard, aparece con el pelo recogido, con las gafas, mirada tímida. La misma alumna con el pelo corto a lo garzón, la que está como lateralizada. Todas ellas van mutando, van cambiando. Vemos como el mono de trabajo, incluso la forma de posar. Vemos esta alumna posando con la parte del fondo, no con un cortinaje de terciopelo, sino con unos ladrillos de la nueva construcción, de la nueva vida, que ellas pretenden ser protagonistas, como no podía ser de otra manera, ya que por primera vez no eran receptoras de los productos, sino que ellas eran productoras de estos elementos de uso común. Producían lámparas, ceniceros, vajillas, y pasar de ser receptoras a ser productoras era muy importante para ellas. De hecho, podemos ver en la parte superior un autorretrato que se hace Grete Reinhardt en hilos, donde tiene una mirada de autosuficiencia, está contenta, tiene autoconfianza, y poco a poco ellas van copando cada vez más ámbitos de la escuela. En el año 28, en el número 4, es una alumna, Lotte Besse, la que es la protagonista de la portada. Ella hace esta portada y coloca a todas sus compañeras del taller textil. En el año 31, otra alumna nos muestra en la portada de la revista Bauhaus un nuevo tejido, pero en otra revista ajena a la escuela, la propia maestra de educación física, Carla, decía: las chicas quieren aprender. Y de hecho, esto también es utilizado en los folletos de la escuela. En el año 29, Hannes Meyer utiliza esto de: ¿quieres tener una educación igualitaria como mujer? Pues komm am Bauhaus, ven a la Bauhaus. Clara Zetkin, una activista por los derechos de la mujer alemana, es fotografiada por Lucia Moholy. Incluso también hay un texto de Clara que también aparece en uno de los escritos de la revista Bauhaus. Ellas están orgullosas, les gusta fotografiarse. Vemos a Kat Bott, que hace este armario, lo proyecta y lo ejecuta, como también aparece con el fondo de una nueva colonia,
la Dessau-Torten, que también la construyen alumnos y profesores, maestros de la Bauhaus. Aquí ella está orgullosa de participar de esa nueva construcción. Aquí vemos, por ejemplo, a Lotte Gerson, que ella misma ejecuta ese plano de urbanización de la Dessau-Torten, pero esa transversalidad las hace ser polifacéticas. Entonces, al mismo tiempo, ella puede estar haciendo un plano de urbanismo, pero también diseña una mecedora con madera y metal que también es fotografiada y pertenece a la revista para ser publicitada y que todo el mundo la pueda conocer. Como digo yo, ellas pasan de lo bidimensional al espacio total, empiezan en el taller de tejidos más o menos confinadas y van saltando hasta terminar siendo graduadas, o sea, se gradúan como arquitectas en la escuela Bauhaus. Aquí pongo un trabajo fin de carrera de Vera Meyer-Waldeck y lo podemos comparar con el de dos compañeros suyos, donde vemos que no hay nada que pueda distinguir el trabajo de unas o de otros. Esta nueva vida, esta nueva forma de entender el futuro, este protagonismo femenino, también lo plasma Walter Gropius en este panel del año 31 de una exposición que organizan Lili Reich y Mies van der Rohe. Él habla, por un lado, de esa familia patriarcal y luego habla de una nueva familia donde el Estado participa, tiene que acoger lo que es la educación de los hijos, el cuidado en los hospitales, incluso residencias para ancianos, y él ya decía en una de las flechas que la emancipación de la mujer era una parte importante de esta nueva familia. Esta nueva familia que se encuentra en una gran crisis, una recesión económica muy fuerte, y entonces vemos que mientras que en el año 29 la revista Bauhaus quiere decir que la máscara que se utiliza en la película de Metrópolis del año 26, ya en el año 16 el maestro Schlemmer había hecho una que se parecía mucho y reclamaba un poco esa cierta autoría, y mientras que una alumna también, Margaret Friedlander, diseñaba una vajilla para poder utilizar café durante los vuelos, en el año 32 otra fotógrafa alemana recogía en las manifestaciones del 1 de mayo esa angustia que tenía el pueblo alemán, esa necesidad de trabajo, esa necesidad de pan. Todo esto desemboca en el año 33 en el ascenso de los nazis, en el cierre tras 14 años. La Bauhaus dura exactamente lo mismo que duró la República de Weimar y nos encontramos a una alegre muchacha con una hucha, con la cruz gamada, pidiendo dinero para construir albergues. Una mujer desesperada alza la mano diciendo que nunca más una guerra. Era Kate Kollwitz, la escultora, que la habían cesado y que ella participaba de un organismo público que directamente la cesan. Ella había perdido ya un hijo en la Primera Guerra Mundial y pide, por favor, no una segunda guerra. Y como cientos de ciudadanos, por sus ideas políticas o por su ascendencia judía, tienen que empezar a embarcar, ya hay numerosos carteles, porque Alemania ya no era un país seguro para mucha de su población. La escuela cierra sus puertas, pero la escuela cada día se hizo más famosa. Es curioso cómo, por ejemplo, en el año 29, esta lámpara que participa de vuestra exposición, que es del Museo de Artes Decorativas, que está perfectamente datada, en su época, cuando salía en la revista Bauhaus, salía como una lámpara anónima de alguien del taller de metal. Hoy sabemos que Marian Brand, junto con otro compañero, eran los autores de esta lámpara. También vemos en el año 31 como en una revista madrileña se anunciaban los muebles diseñados por Breuer, y esta nueva vida en Madrid en el año 31 se veía acompañada en la imagen con una mujer que tranquilamente en la silla de Breuer fumaba un cigarrillo mientras leía un libro. Toda esta nueva vida, tanto en España como en Alemania, desapareció en España tras una guerra civil donde lucharon alemanes en uno y otro bando. Recordemos que hubo alumnos de la Bauhaus que lucharon en las brigadas internacionales, mientras que Alemania como país liderado por Hitler luchaba en el otro bando. Bueno, pues estas dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, truncaron esta nueva forma de vida. Y ya para finalizar, comentaré que el año pasado fue el centenario de la Bauhaus, donde yo de forma más activa o más pasiva participé sacando a la luz esta memoria de estas mujeres en la Bauhaus. En el centenario sí que se puso de manifiesto
cómo la Bauhaus nunca hubiera sido la Bauhaus sin estas mujeres. Sin embargo, abajo os pongo el cartel del 50 aniversario, cuando en los años 60 se hace esta exposición. Solamente de 99 personas importantes, 11 eran mujeres, ninguna del taller de construcción. La escuela tuvo un 32% de alumnas frente a alumnos, y en esos años 60 solo un 11% de aquellas mujeres querían ser recordadas o debían ser recordadas. Hoy en día somos muchos y muchas los que decimos que se merecen su memoria y su recuerdo, puesto que la historia de la Bauhaus nunca hubiera sido la misma. Muchísimas gracias por darme esta participación en este evento. En la pantalla acabamos de habilitar el modo preguntas y en cuanto aparezca la primera yo la leeré. Lo que os pido a los participantes es que alguna de ellas, como habéis visto, a medida que han ido apareciendo, va dirigida a alguno de vosotros, que los demás, si quieren intervenir, bueno, pues nos organicemos bien con el uso de los micrófonos y de la pantalla. Bueno, mientras van apareciendo, yo voy a tratar de ir leyendo alguna. Hay una primera que nos interesa a nosotros, especialmente como museo. Está dirigida a Raquel Pelta. Dice, en el marco actual que has presentado, ¿qué papel puede jugar un museo del diseño? A ver, en el marco actual yo creo que el Museo del Diseño, tal y como estáis haciendo un poco la orientación, es precisamente pues, orientarse a esta vocación social del diseño, ¿no? Entiendo que no se pueden dejar de lado los aspectos económicos, porque también los tiene, y no se pueden olvidar, porque además un museo con una perspectiva histórica tiene que contemplarlos, pero creo que se tiene que abrir el museo pues, a estas nuevas manifestaciones, que no es fácil de incluirlas, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de diseño de servicios orientado a los servicios sociales, pues muchas veces lo que hay es un proceso de diseñar con las personas y no tanto hay un producto. Entonces, a veces es muy difícil recoger esto. Es muy difícil recoger, por ejemplo, cosas como lo que yo hago con los jóvenes, ¿no? Que lo que hago es utilizar herramientas del pensamiento del diseño, herramientas creativas para promover procesos de inclusión social y cuestiones como, por ejemplo, incrementar la autoestima de las personas o, por ejemplo, la cohesión de grupo. Entonces, ¿eso cómo se refleja dentro de un museo que no son objetos, ¿no? Como tales? Por lo tanto, yo creo que el papel del museo en todo esto pues es dar cabida a esas nuevas manifestaciones relacionadas más con lo social, potenciar también aquellas piezas que están produciendo más en la actualidad relacionadas con el diseño sostenible y, bueno, generar debate sobre la responsabilidad social de los diseñadores y provocar también procesos de reflexión sobre todos estos temas, ¿no? Incluyéndolos como algo parte de la agenda que, bueno, que como veo por lo que ha contado Paloma y que sé que lo estáis haciendo hace tiempo, pues ya está en esa agenda de vuestro museo, ¿no? No sé si ha respondido, pero bueno, es un poco la idea. Sí, muchas gracias, Raquel. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice, muy interesante idioma, me imagino que se referirá a la terminología, que es importante, muchas gracias. Dice, ¿hablamos solo de diseño de objetos o podemos ir más allá? ¿Diseño arquitectónico, diseño industrial? Por ejemplo, Fran, por favor, ¿podrías responder tú? Bueno, yo si queréis puedo decir una cosa. Es que me parece que se refería a mi intervención. Yo me refiero a diseño en general. Ya no podemos hablar de gráfico industrial, interiores o moda. Es decir, hoy estamos hablando de diseño en general. Y en mi charla hablo de diseño en general, porque abarca todos los campos y además hoy en día todos estos ámbitos tradicionales se desdibujan, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a Fran si tiene algo que comentar.
No, solamente lo que ya ha dicho Raquel, o sea, hay que tener en la mente como en todos los espectros donde se manifiesta el diseño, desde lo más experimental, audiovisual, interactivo, a lo más objetual, físico, que también responden en todas las formalizaciones al final responden sobre todo a procesos metodológicos y de que es lo difícil, y ahí estoy muy de acuerdo con Raquel, en cómo recoger el germen y los procesos de cómo se llega a unas formalizaciones X. Y creo que ahí está gran parte de los retos dentro de la museografía y dentro de cómo documentar y cómo compartir los avances en el ámbito del diseño. Muy bien, muchas gracias. Mientras llega la siguiente pregunta, a ver, sí, aquí está. La siguiente, además, que iba a leer yo, porque tengo aquí una chuleta para adelantarme por si acaso, es de Javier Fernández. Dice: hola, Paloma, desde tu experiencia personal, sigo leyendo mi documento porque... no, ya está. ¿Habrá que pelear para que no pasen a un segundo plano los objetivos de desarrollo sostenible ante la urgencia de la reactivación económica? Bueno, no sé si me oís, porque yo no Sí, me te veo. oímos, te oímos. Vale, vale. Sí, Paloma, Bueno, adelante. pues no pasa nada. Sí y no, Javier. O sea, me preocupa mucho desde el principio de esta crisis. Me preocupa, lo comentaba con mis compañeras, lo comentaba con Leti. Por favor, que la gente no piense ahora que hay que tirar un par de guantes cada hora, ¿no? Porque entonces damos marcha atrás. Por supuesto, pasa que yo no lo llamaría pelear, aunque sí, es verdad que es una pelea, pero yo creo que es más una concienciación. Es decir, es hacer cosas como la que estamos haciendo y dentro de nuestra casa, de nuestra calle y de nuestro museo y de donde vivamos y donde estemos y trabajemos, para entender que precisamente por la crisis ahora es aún más clave no desperdiciar. Y, por supuesto, lo que decía antes Francisco y lo que ha dicho también Raquel, no producir, y lo que ha dicho Susana, no producir lo que no es necesario, ¿no? Es decir, tener siempre en la cabeza, tenerlo siempre guardado, tenerlo siempre delante de nosotros en cada acto. Lo que podemos hacer que es que lo que estemos haciendo no esté fastidiando el proceso de recuperación del planeta. Nos ha dado un último aviso el planeta. Bueno, yo lo veo así, a lo mejor os parece, pero yo lo veo así y creo que ahora es importantísimo luchar para eso. Pero para eso estamos, Javier, en eso estamos y gracias a vosotros y en esto estamos todos, ¿no? O sea, muchos, no sé, todos, quiero decir todos, cada vez más. Ya. Sí, bueno, gracias, Paloma. Antes de que pase la siguiente pregunta, hay una relacionada precisamente con esto que tiene un calado político que presenta la otra cara de la moneda. Félix de la Fuente está preocupado porque los ODS quedan anquilosados o aniquilados por la normativa y la burocracia, cuando no por la confrontación económica. Joseína o Susana, por favor. Susana, ¿quieres decirlo tú? Adelante, Susana. Susana no nos escucha. Joseína, por favor. José, ¿sí, Susana? Vale, No, José mía, soy yo. Sí. José, perdón, ya va la Sí. cuarta, Perdón. No te preocupes. No, es cierto que yo realmente no soy la persona más adecuada para hablar del tema este de la burocracia. Entiendo que es algo inherente, pero ahora mismo que estamos con la mente en el coronavirus, pienso en la cantidad de gente que, por ejemplo, los ERTEs todavía no los ha podido cobrar y es para poder comer y es también la burocracia. No, las cosas que tienen su legalidad tienen unos plazos y a veces nos desesperan, pero parece ser que no es de otra manera. No puedo contestaros más que de esta. Sí, bueno, esta pregunta que veíamos ahora en pantalla estaba relacionada con esa otra que yo estaba haciendo de otro de los participantes que había intercalado, digamos, entre las dos que habían entrado en pantalla. Antes de que entre una pregunta más en pantalla, me voy a permitir volver a insistir sobre esto y voy a pedirle a Raquel Pelta que la conteste. Esa cuestión de la confrontación económica, la normativa, no solamente la normativa, sino también la situación macroeconómica del mundo hoy y macropolítica, ¿en qué medida crees que puede detener eso que está haciendo gran parte de la población de a pie en favor de los ODS, porque cada vez reciclamos más, etcétera? Pero hay grandes amenazas sobre nuestras cabezas.
Y en ese sentido no te pido que hagas de pitonisa, pero sí que hagas un comentario sobre el particular. Raquel. Mira, Sofía, yo a mis alumnos explico muy a menudo que la cuestión de la sostenibilidad es muy grande y muy complicada, es muy compleja, porque el concepto de sostenibilidad lo que nos lleva es a plantearnos a un replanteamiento completo, pero por completo, de nuestro modelo de bienestar, de nuestras maneras de vivir, de nuestra visión de la relación con el mercado, de todo eso. Entonces, tiene una magnitud tan grande, es tan grande, que es muy complicada la cuestión de la sostenibilidad, porque supone un cambio completo de todo, ¿no? Entonces, esos cambios no pueden ser nunca rápidos, porque además, como tienen un componente económico muy fuerte, supondría muy graves problemas también, ¿no? Porque supondría desmantelar todo el sistema que tenemos en estos momentos, ¿no? Sería una cuestión de que tendríamos que empezar prácticamente desde cero, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos obliga a, a pensar muy bien lo que estamos haciendo. Y bueno, y como te digo, pues hay una cuestión ahí muy difícil, que es la cuestión de la economía, ¿no? Por lo tanto, en lo que me preguntas, creo que es un proceso largo y muy difícil de equilibrar, porque va a llevar mucho tiempo. No es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y lleva, sobre todo, un cambio de mentalidad muy grande, ¿no? No sé si estoy respondiendo bien a lo que me estabas diciendo. Perfectamente, sí. Creo que, a ver, que eso no significa, no quita que nos tengamos que plantear las cosas, que tengamos que ir trabajando poco a poco, que no perdamos de vista todo esto, ¿no? Y luego, pues el tema de la burocracia que estabais hablando, tenemos que cambiar también la mentalidad de todos los sistemas, tenemos que agilizarlos más, tenemos que volver a dar importancia a lo humano, a los seres humanos. Tú estabas hablando al principio, ¿no?, de la ética del cuidado, ¿no?, que es tan importante desde la perspectiva feminista, pero que ahora además se ha puesto muy de relieve, que profesiones como las del cuidado, que estaban siempre muy mal pagadas y muy olvidadas, ahora son muy importantes, porque nos hemos dado cuenta que si no nos cuidamos y no cuidamos a los demás, esto se va al garete, ¿no? Entonces, esto yo, como ya os digo, estoy muy metida en temas de trabajo social. El otro día, en un seminario de trabajadores sociales, pues estábamos viendo precisamente esto, ¿no?, que hay que agilizar todos los procesos, porque lo importante son las personas. Entonces, hay que empezar a cambiar esa mentalidad y dar importancia a lo que es importante. No secundario, la economía, bueno, pero es más importante las personas, ¿no? No sé si he respondido. Sí, perfectamente. Francisco quiere intervenir antes de leer la próxima pregunta que tenemos ya en pantalla. Francisco. Solamente apuntar la parte de los cuidados, cómo eso al final se materializa en que hay un pliego de no sé qué institución que te obliga a hacerte autónomo de no sé cuánto, en tejidos productivos como es la cultura y el diseño ultra precarizados, y que las administraciones, obviamente resguardando toda la legalidad absoluta, hacen que esos cuidados se precaricen aún más en los trabajadores que sostienen y que producen cultura y diseño. Y claro, ¿cómo cambiar un elefante tan grande como una administración estatal o incluso una administración local? Creo que es uno de los grandes retos de la próxima década, insoslayable. Sí, la siguiente pregunta, que por favor, a ver si aparece en pantalla otra vez, que la hemos estado viendo. Decía, por ejemplo, bueno, sí es interesante lo que dice Sonia. No sé qué es Sonia, pero como aquí somos muy de trastocar nuestros nombres, por ejemplo, dice, desde la Subdirección General de Museos Estatales se aprobó el Plan Museos Más Sociales, donde se abogaba por unos museos más accesibles, abiertos, interculturales, inclusivos y sostenibles. Esto fue en 2015. ¿Existe alguna relación entre este plan y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo en concreto se ha materializado en el ámbito de los museos estatales, materializado en el ámbito de los museos estatales estos conceptos de sostenibilidad? Yo voy a responder un poco, pero le voy a pasar la pregunta a Paloma Muñoz Campos. Sí, ese plan Museos Más Sociales nos ha hecho cambiar a los museos, a unos más que a otros. A nosotros, al Museo de Artes Decorativas, yo creo que bastante, porque hemos tratado de integrar, ¿no?, ese plan Museos Más Sociales, en el que fuimos redactores muy activos en nuestro ADN. ¿Cómo en concreto se ha materializado en otros aspectos de los museos estatales? Bueno,
hoy el esfuerzo que estamos haciendo para luchar contra el COVID verdaderamente ha cambiado en a lo largo de estos 2 meses nuestra actitud y las acciones que estamos desarrollando, y eso verdaderamente está transformando aquello que hacemos y confío en que siga transformando lo que vamos a hacer después. Paloma, ¿puedes tú continuar? Sí, la relación existe, no se ha roto, claro que existe. Lo que ocurre es que cuando se terminó de redactar el plan Museos Más Sociales, en el que estuvimos trabajando durante muchísimos años, y cuando por fin, bueno, pues por motivos de los que estamos hablando, de burocracia entorpecedora, no se pudo presentar hasta casi 2 años después de estar terminado el plan, en el que estaba como promotor principal Miguel González Suela, que era nuestro subdirector general entonces, ya no lo está. Pero ahí está, es cierto que ahora ese hilo conductor está flojo porque, bueno, pues está un poco dormido. Lo cierto es que está un poco dormido en el sentido de que nadie se ocupa específicamente de esa página o de ese sitio web, ¿no? Pero todos los museos, bueno, y como dice Sofía, unos más que otros, estatales, estamos contribuyendo y hemos seguido trabajando precisamente en eso. No se citaban los ODS entonces porque no se habían publicado. Es decir, se sabía que se estaba trabajando. Pero Miguel, de hecho, en el segunda de las jornadas, yo conocí los ODS en las primeras jornadas que organizó la Red Española de Desarrollo Sostenible, de la que os he hablado antes, y en el segundo ya estaba Miguel. O sea, ya contactamos con él antes de que Miguel se marchara del ministerio y Miguel ha estado activamente trabajando. Ahora, el hilo conductor aún más, quiero decir, por parte de los museos, bueno, la jornada del 11 de diciembre que os hemos dicho y muchas actividades que estamos haciendo en muchos de los museos estatales que están relacionadas y que lo que intentamos ahora o lo que queremos intentar a partir de ahora es que precisamente se visibilice esa relación directa con una meta concreta o con 2 o con 5 de los determinados ODS, ¿no? Pero es verdad que eso sigue adelante y que sería muy deseable, vamos a ver de qué manera trabajando con las personas de la subdirección, ese sitio, el sitio de Museos Más Sociales, se pone al día o en fin, en él se incluye todo esto de los ODS que estamos haciendo desde distintos sitios, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de que no nos hemos puesto a hacerlo, ¿no? Porque quien lleva el micrositio pues es la subdirección de museos, ¿no? Y la persona que se ocupaba de esto tampoco, como funcionaria físicamente, ya hace tiempo que no está en la Plaza del Rey. Entonces, bueno, estas cosas también ocurren, ¿no? De todas formas, ahora tenemos también a Miguel en el otro ministerio y acaban de aprobar, bueno, el martes pasado se ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley de transición ecológica. Bueno, se está haciendo un esfuerzo también grandísimo por parte de muchísimos sectores con el tema de las renovables, ¿no? O sea que bueno, que yo creo que estamos en el camino, que estamos. Bueno, ya no me enrollo más. Gracias. Bien, la siguiente pregunta es para Francisco sobre su introducción. Dice, es un Fernando García de Castro, estudiante de carpintería, y dice que tiene la sensación de que no es compatible el diseño o creación de objetos a medida con la accesibilidad de estos productos para las personas de nivel económico medio o bajo. ¿Cómo compatibilizar un negocio con un diseño social y accesible económicamente y en todos los sentidos? Es pregunta para Francisco, pero yo a Josenia también le pediría que interviniera a continuación de Francisco, puesto que ella es arquitecta y seguro que tiene bastante que decir sobre el particular. Francisco primero. Gracias. Pues no tengo la respuesta y creo que en realidad hay que reenfocar el concepto de la sostenibilidad y de lo económicamente accesible, no desde el ámbito de lo monetario, sino cómo se puede valorar algo que te están trabajando, que te están produciendo en China en serie, a millones, con una huella de carbono incalculable, con una explotación laboral que mejor ni hablar de ella, con una explotación de recursos deslocalizados que seguramente vengan algunos de África y otros de Mongolia para hacer ese producto y que acaban en algún almacén en Madrid para ser vendidos por otra persona que además está en una tienda o lo que sea, también seguramente precarizada. No se pueden comparar dos esferas muy diferentes. ¿Qué está ocurriendo? Que los ámbitos de proceso de producción más localizados
todavía son caros, pero porque ponen en valor otro tipo de cosas y porque están teniendo en cuenta otro tipo de calados. Pero con la ruptura absoluta que ha habido en esta pandemia de los procesos de producción industrial en cadena a nivel global, todo eso está cambiando. Es decir, es un tablero de fichas que justo ahora estamos delante de nosotros viendo cómo se reconfigura. Obviamente, en los términos de capitalismo neoliberal, no es sostenible un diseño social, un diseño producido localmente, que sea justo con las personas que lo están desarrollando, que se produzcan todos los materiales de manera local. No es sostenible a nivel económico, pero es que estamos hablando de que son dos ligas completamente diferentes las que intentamos comparar. Sí. Joselia. Gracias, Sofía. Pues yo lo que puedo decir también es que ha habido, o sea, por ejemplo, en la Bauhaus, al principio, la Bauhaus tuvo 3 directores, Gropius, Hans Meyer y Mies van der Rohe. Bueno, pues al principio también se buscaba unos diseños que también fueran para esta nueva época que era la Alemania de entreguerras, del año entre el 19 y el 33. Y cuando llega Hans Meyer, precisamente una de las cosas que dice es que los objetos de la época de la era Gropius eran como objetos de diseño, objetos de culto, objetos casi para gente con mucho dinero que pudiera comprarlos. Y él, uno de los empeños de Hans Meyer, era la estandarización, la búsqueda precisamente para las clases menos privilegiadas que pudieran tener unos buenos diseños, porque en aquella época se estaba convencido de que un buen diseño de alguna manera también era una mejor forma de vida. Y terminaron siendo exactamente igual objetos de culto y exactamente están también en los museos. Entonces, aunque se intentó luchar desde la propia escuela contra ese elitismo de objetos que fueran de culto, y se buscó esa estandarización, o sea, quería un poco aunar las dos cosas. O sea, de alguna manera, este carpintero que nos hace la pregunta, pues la escuela Bauhaus quería unificar que esa artesanía tuviera una industria con alma que pudiera de alguna manera dar cabida a esos prototipos. Lo cierto es que siempre los productos Bauhaus no fueron muy baratos para las clases menos favorecidas. Y en la actualidad, pues lo que ha dicho Francisco, estoy completamente de acuerdo con él. Gracias, Josenia. Sobre esta misma pregunta, Raquel Pelta tendría algo que decir. Raquel, por favor. Hola. Parece que se nos ha ido. Ya está, no, sí, ya estamos otra vez. Adelante, Raquel. Es el gran debate. Sí, parece que Raquel tiene problemas de conexión, parece que también Susana nos tiene. Raquel, ¿estás ahí? Bueno. Había una pregunta, mientras tanto, sobre el Museo Nacional de Artes Decorativas, que mientras todo esto se recompone, vamos a volver luego a Raquel, pero sobre el Museo Nacional de Artes Decorativas. Ah, sí, ya está Raquel aquí. Adelante, Raquel. No, pues que os decía que ese es el gran tema de la historia del diseño, ¿no? Cómo conciliar que algo sea para todos y accesible y que no sea una ruina desde el punto de vista económico para quien produce y para quien diseña, ¿no? Es los grandes contradicciones y planteamientos que ya tenía Morris y que también estaban ahí en la Bauhaus, ¿no? Pero yo creo que también, en línea con lo que estaba comentando Fran, Bauhaus tiene un precio muy alto, que es el precio de pagar mal a las personas, ¿no? Y que tenemos que también cambiar de mentalidad. Es una cuestión también de cambiar las mentalidades, ¿no? Hay empresas que ya se están planteando que no es necesario ganar tanto como estaban ganando, ¿no? Porque, digamos que desde los años 80 para acá, los márgenes de beneficios se habían ampliado enormemente. La gente ya no quería ganar el doble, quería ganar el 500%, ¿no? O sea, que quería ganar infinito, ¿no? Entonces, se trata de que haya un cambio de mentalidad también en las empresas y también un cambio de mentalidad de las personas. Antes comprábamos productos más caros, pero nos duraban mucho más tiempo. Y te costaba una inversión, evidentemente, a la que no todo el mundo tenía acceso, pero
digamos que era algo que comprabas para que durara. El problema que hemos tenido ahora es que hemos invertido en cosas que cuestan poco, pero que hay que tirar muy rápidamente, ¿no? Y volvemos al tema de la sostenibilidad. Hay que cambiar completamente la mentalidad, porque es la única manera de ir hacia unos objetivos de desarrollo sostenible. Nada más, gracias. Muy bien, vamos a una última pregunta, por favor. A ver, sí, la siguiente, que está ahora apareciendo en pantalla, dice: el Museo Nacional de Artes Decorativas tiene previsto dedicar más espacio en su exposición permanente a la mujer como diseñadora. He visto en Esperanza y Utopía algo, pero me preguntaba si eso se quedaría fijo, si se va a implementar de otro modo. En la exposición sí hay toda una parte dedicada, ¿no?, a la emergencia de las mujeres, al cambio incluso del cuerpo, de la forma de presentarse de las mujeres con la modernidad. El museo todavía no ha ahondado en la cuestión de las políticas feministas, pero la Asociación Mujeres en las Artes Visuales ha desarrollado un instrumento de evaluación del anclaje de la presencia de las mujeres en los museos. Nosotros queremos utilizarlo para hacer una evaluación, ¿no?, de lo que hemos hecho hasta ahora y sobre todo para pensar qué es lo que podemos hacer en el futuro. Eso junto con las cuestiones de la sostenibilidad, la cuestión de la educación, la cuestión de la difusión, la cuestión de la relación con el sector del diseño para transformar el museo. Todos esos elementos, trabajando con vosotros, con todos los que estáis ahí detrás, ya sé que muchos habéis estado en nuestros grupos de trabajo, nos está permitiendo ir transformando el museo para hacer un museo construido por todos, no solamente un museo construido por su equipo técnico o por individuos que puedan pensar determinadas cosas o proponer determinadas actividades. Todo eso tiene que tener un sentido que vaya más allá del puro museo expositivo, del puro museo formalista. Por tanto, esa sostenibilidad, ese diseño social va a formar parte, está formando parte, pero formará parte cada vez más de un museo que quiere cambiar, que está cambiando y en el que queremos que estéis todos. Con esto terminamos este webinar, este seminario web. Ha sido el primero. Se nos ha visto un poco la ropa interior también en estos saltos que hemos dado, pero confío en que haya sido una oferta fresca, ha sido ingeniosa, ha estado llena de contenido y en el futuro volveremos con vosotros con otras propuestas y ahondaremos más de forma monográfica en todas aquellas que hemos presentado hoy. Muchas gracias a todos. Os esperamos en el siguiente webinar. Adiós.